Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Pichurrines, pichurrinas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal. Mejor que yo si cabe. Bueno, con eso con poco, eso con poco. Bueno, he estado haciendo un chequeo exhaustivo de la casa Guerlain, de todo lo que está produciendo últimamente, y la verdad es que sí, está sacando unas cositas que son interesantes a priori, pero que realmente no tienen, por lo menos por lo que a mí respecta, no tienen mi interés. Más allá de los lanzamientos que hayan podido hacer con Abbey Rouge, que me parecen súper acertados, el resto de perfumería es que francamente es que se me pierde, porque Louis Vuitton no para de sacarles o hacerles sacar ediciones especiales exclusivas con botellazas, ediciones limitadas. Y ahora yo me pregunto, ¿dónde queda la perfumería de Guerlain? ¿Dónde están los desarrollos de sus perfumes? Es que si al final nos vamos a dedicar a estar sacando perfumería en edición limitada, que no es perfumería en edición limitada, realmente lo que tenemos son botellas exclusivas de vete a saber qué vidrios, qué joyas que les incorporan, qué bronces, qué oros, qué platinos, y ¿para qué? A ver, ¿Guerlain se ha quedado realmente para esto? Es que a mí me preocupa porque no sé ya en qué situación está Guerlain de por sí. O sea, sí, muy bien que sacan la Petit Ruby y que vale, pero es que no hay nada que digas super mega lanzamiento. Y te pones luego, que he estado chequeando los últimos lanzamientos, otra vez repitiéndome, me encuentro que no hay nada más que botelletas exclusivas. ¿De verdad, en serio? ¿En serio? ¿Louis Vuitton? Porque aquí los de Guerlain no sé yo lo que pintarán, porque creo que obedece más a los caprichos de Arnaud que no tanto en cuanto a los desarrollos que puede hacer una gran empresa. Voy a tomarla como si fuese una cosa individual, que no lo es, pero la gestión entiendo que será individual, los desarrollos son individuales, estos son cosas que a mí me gustarían, otra cosa que lo sean. ¿Y las creaciones dónde quedan? ¿Dónde quedan las creaciones? Nos están llenando en Guerlain, o se están llenando de exclusividad a base de super mega botellas, que algunas no es por nada, pero tengo que decir, me parecen un auténtico espanto. Un auténtico espanto, o sea, ya es que es el barroquismo elevado a la enésima potencia. No sé, se pensarán que sus botellas nuevas, estas que sacaron, pues creerán que son huevos de Fabergé, porque es que lo único que le falta es que abrir como una matrusca, ¿no? Vas abriendo capas y van saliendo botellitas, es que seguramente llegaremos a eso. Pero yo desde el ámbito del perfume me pongo a mirar, sopesar, estudiar qué es lo que tenemos, y es que francamente es que no tenemos nada. Es una empresa hoy por hoy completamente vacía. Completamente vacía. No me extraña que el niño Guerlain se dedique ahora a estar haciendo otras cosas con otras empresas. Porque entiendo evidentemente que su contrato se lo permite el ir picoteando en otras empresas sin necesidad de quedarse en Guerlain como exclusividad, ni tan siquiera dentro del grupo Louis Vuitton. Entiendo que tiene el abanico abierto porque han salido varias creaciones ya firmadas por él en otras firmas. Entonces, estas cosas están muy bien. Pero es que yo creo que realmente para poder crear cosas tiene que salirse fuera de ahí, porque ahí tiene A, B, C y 2, 3 lanzamientos como mucho anuales, y además Frankenstein. Entonces, claro, como perfumista, pues diga, venga, me voy a migrar y me han ofrecido este trabajico, voy a coger y lo hago, y por lo menos abres tu abanico. Pero cuando realmente lo único que tienes son botellones, esto ya sabéis que lo entrecomillo, con el mismo jugo que pueda tener la primigenia, la original, ahí no hay ningún desarrollo, ahí no hay absolutamente nada. Ahí lo que hay es ediciones para coleccionistas multimillonarios. Y esto también
hay que entrecomillarlo, porque hay mucho multimillonario, jaquesa, árabe, etcétera, etcétera, que todas estas cosas las utilizan en la intimidad, que se las echan. Y les da igual 8 que 80 la botella. Ojito, cuidado, que caprichosos en estos universos hay muchos. Puede ser que haya gente que ni la abra, que la tenga ahí en colección, en las vitrinas y tal. Perfecto. Pero otra mucha gente de estas 100 botellas que sacan, 80 botellas que sacan, 7 botellas que sacan, os puedo garantizar que igual se quedan en una vitrina o las cogen y las emplean. Para total utilizar un perfume que ya está envasado en otra botella mucho más barata. Pero, escuchadme, aquí caprichosos somos todos y cada uno tiene sus gustos y sus tendencias a la hora de decir, me la cojo, me la echo, no me la echo, ¿qué hago con ella? O igual la regalo. ¡Hala! ¿Qué me importa? Tengo tanta pasta que me da igual gastarme 800.000 euros en una botella de Guerlain. Pues bueno, pues gástatelos. Es tu dinero. Perfecto. Puedes pagarla, ya sabes que la tienes. Puedes consumirla. Pero de cara a los usuarios de a pie de Guerlain, no tenemos nada. Es una empresa ahora mismo que yo entiendo desde mi reflexión que es completamente vacía. No tenemos ningún tipo de aporte. No está dando nada a la perfumería, absolutamente nada. Luego coge y saca en la línea ultra mega cara, ya sabéis, estas que sacan ellos así en plan, ¡ay, las botellicas ahí todas guapas! Pero más sencillitas, no tan barrocas, no son como las botellas de alegoría, en plan, les ponen palomas y zafiros y cosas de estas, no, las otras. La otra colección, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero paso. Pues que paso. Entonces lo pondré por aquí o por allá, por aquello de meter algo más. Lo cierto es que no tenemos absolutamente nada. Es una firma que tuvo mucha impronta, que marcó un antes y un después dentro de la perfumería, pero que hoy por hoy no se queda más allá realmente de los perfumes de coleccionista. ¿Yo qué queréis que os diga, chicos? Chicas. Esto es como es y pasa lo que pasa y es una pena. A mí la verdad es que me da rabia porque a fecha de hoy, martes día 1, hay un lanzamiento nuevo de Guerlain, la botella es tipo agua alegoría y tenemos una botella edición limitada exclusiva que cuesta una pasta. ¿Quién va a oler eso? A ver, ¿qué mortal puede llegar a gastarse la pasta que cuesta? Porque el resto no. Que son 8 mortales los que pueden pagarlos, porque además, de verdad, atender a lo que se ha ido sacando, y es que hay algunas veces sacan 8, 10 botellas y 10 me estoy pasando, Y 10 me estoy pasando. ¿Qué os pensáis? ¿Que eso no está vendido cuando lo sacan? Os garantizo que está vendido. Os garantizo que está vendido, porque lo único que tienen que hacer es hacer así, ring, ring, ring. Bueno, esto es antiguamente porque yo soy antiguo. No, ahora marcan pop, 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 o directamente mandan un mensaje de voz. Hablar con Pepito Jiménez, hablar con Mari Carmen y el teléfono ahí, ¡pum! Aquí la tienes, ¡hala! A hablar. ¿Quieres una botella de 800.000 euros con perlas, zafiros y tal? Sí, por supuesto. Ya sabes que te he dicho 1000 veces que cuando saquéis algo, lo quiero para mí. Pues ya está, vendido. Como dice el anuncio, ¡vendido, vendido, vendido! El friki ese de las casas, pues lo mismo. Igual. Igualito. Y esta gente funciona y opera así, es más el rollo de sacarlo para la publicidad que van a tener con una super mega edición limitada que en sí lo que les pueda reportar. Me gustaría saber realmente cuáles son las ventas de Louis Vuitton con respecto a Guerlain y cómo seccionan cada uno de los departamentos de las divisiones de perfumería. Porque tiene que ser hecatómbico. Creo que se están manteniendo a duras penas. De verdad, lo digo en serio, Lo digo en serio. Y sabiendo la alegría que hay a la hora de comprar perfumes, la gente ya estamos todos que pasamos 4 pueblos de estar gastándonos dinero en los perfumes convencionales y nos vamos a otras tendencias. Entonces, claro, quiero saber las cifras. Necesito saber las cifras porque yo no lo entiendo.
De verdad que no lo entiendo. Y luego, claro, te vas a los grupos del Telegram, básicamente, y empiezas a ver un montonazo de cosas ahí que dices, anda, mira qué baraticos que están aquí. Bueno, barato entre comillas. Y ahí es donde pues hay muchísimo movimiento de venta, hasta que queda stock, evidentemente. Pero es que yo no veo alegría por ningún sitio. Creo que estamos todos fatal de la muerte, y sobre todo a nivel económico. Y ahora que toca la declaración de la renta, hoy, Dios mío, el día 2 empieza a hacer la declaración de la renta. De verdad, es que yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué os cuento que ya no haya dicho? Me parece sangrante, y me parece que este tipo de políticas son alucinantes. De verdad, es que, no, de verdad, entender mi posición cuando te pones a ver y ves edición exclusiva, edición exclusiva, edición exclusiva, edición semiseudo nicho, la cara que tiene Guerlain, y dices, vale, vamos a sacar un nuevo Abbey Rouge, uy, 150, 140, 160, ¿qué? ¿Qué? Es absolutamente incomprensible. Es incomprensible que lleguemos a todo esto, pero estamos llegando. Yo creo que es que solamente están para las élites. Y luego la chusma, pues, bueno, se me ha acabado el apetito B. Hoy, mira, no tengo Salimar, voy a por la botella de Salimar. Hoy no tengo Samsara, venga, voy a por Samsara. Hoy la línea LOM, voy a por una botellica del Ideal. Pues venga, me engancho, ¿dónde la tengo? Porque además la tengo por aquí, ¿eh? No es broma, la he visto antes de empezar el directo y ahora la he perdido. Ay, de verdad, y la tengo mira, ya sabía yo que la tenía aquí cerca, claro. Si es que la tengo aquí, plan. Ay, de verdad, no sé en qué narices están pensando las grandes multinacionales. Siempre tiene alguna firma que pagar las consecuencias de estar en una gran compañía matriz que hace lo que les da la gana, y al final le quitan todo el arraigo que tiene la empresa. Es decir, en ese sentido, el arraigo de ser una empresa con historia dentro del sector de la perfumería. Yo no lo entiendo. De verdad, porque es que además pienso que cada vez esa firma es menos tangible para nosotros. O sea, está ya a un nivel que ¿quién se compra un Guerlain? Es que de verdad me estás ofreciendo un Guerlain a precio de perfumería ultra mega nicho. O sea, es que me parece un poco de locos todo esto. Si hay rentabilidad, perfecto, me callo la boca y retiro todo lo dicho, pero es que me extraña muchísimo que aquí, dentro de todo esto, pueda haber cualquier tipo de rentabilidad. Es que no la veo por ningún sitio. No la veo por ningún sitio porque el resto de mortales somos mortales. No somos, pues, las élites. No somos élites que pueden hacer lo que quieran con todo su dinero y hasta incluso cambiarse físicamente por dentro o por fuera y hacer lo que les dé la gana con todo el pastizal que tienen. Pero es que nosotros, el resto de mortales, no podemos atacarle a esos precios y a estas firmas. Cuando antes sí que eran caras. Pero tú te podías comprar tus perfumicos de Guerlain. Lo he explicado otras veces. Soy fanático de Aqua Alegoría. Me gustan mucho. Es muy raro que haya una que no me guste. Que a verlas, haylas. Pero las que están con la impronta masculina, a mí me encantan. Bueno, pues cojo, encargo una que valía 30 euros si llega, la pido. Y me llega y me dicen en tienda, ¡ha llegado! ¡Voy para allá! Y cuando me dicen que vale 60 euros o algo así, no me acuerdo, fue una pasta, le dije, yo esto no lo quiero. Y me dice la chica, es que ya, te entiendo, claro que me entiendes. Es que además se lo dije. Digo, es que lo que no puede ser es que te coja, te la pida costando 30 euros y me la traigas duplicada de precio. No me la llevo. ¿Cómo me la voy a llevar? Es imposible que yo me pueda llevar esto. Es que no quiero llevármelo porque voy a hacer el imbécil.
sea, si sé perfectamente, porque he utilizado varias, qué es lo que costaba, ahora que me la traes de nuevo, porque además tuvo, no me acuerdo concretamente cuál fue, pero tuvo ahí un coitus interruptus, que no había producción, y luego la relanzaron. Pero es que con el relanzamiento es que costaba el doble. Digo, pero es que estamos locos. Digo, no, hombre, no, lo siento, devuélvela o la puedes vender aquí. Digo, yo no me la voy a llevar. ¿Cómo me voy a llevar esto? Además se lo dije, digo, si la teníais, digo, si estas colonias de Guerlain, las alegorías, las teníais en la entrada de la tienda, donde están las cosas más baraticas, a 20, 25, 30 euros, estaban ahí. Y dice, sí, no, sí, yo lo sé. Digo, pero yo quiero que tú me entiendas, que no me quiero enfadar ni nada de eso con vosotros, ni muchísimo menos, ya no tienen culpa de nada, pues vamos, faltaba más. Pero quiero que sepas por qué no me la llevo. Y es que la teníais en la entrada donde está todo lo barato. Es que las Aqua Alegoría, hasta hace nada, estaban en la entrada de las tiendas, ahí puestas en el rollo este, en el rosco este, que le vas dando vueltas y están todas las baratijas. Guerlain estaba en las baratijas. Ahora no. Ahora no hay flores. O sea, es que ni en broma te la encuentras. Ni en broma. O sea, fijaros hasta dónde llega la locura en el aumento de los precios para estar primero en un sitio y luego encontrártela ya ahí en la vitrina y prácticamente pues, echándoles un candado. Prácticamente echándoles un candado. Yo me río, pero es que me estoy riendo por no llorar. Me parece sangrante. De verdad, vamos a poner nombre y apellidos. Druni, solamente Drone. Druni, no nombre. Iba a decir solamente nombre. Druni. En Druni es donde me estoy refiriendo. Quien siga todo este rollo sabe que hasta hace unos años en la entrada estaban las Aqua Alegoría y costaban nada, 25 o 30 euros, que no costaban más. ¿Y ahora qué cuestan? Hombre, por favor, es que estamos locos. Que además, no solamente se trata de eso, es que es el mismo producto que siempre se ha estado vendiendo. O el pamplemousse que hay aquí. Si es que en este canal están reseñadas. Si es que, y lo gracioso y lo sangrante de todo esto es que en este canal están reseñadas. Así, con la botella en la mano. ¡Clan! Venga, felicidad. Pues no hay felicidad, lo siento. Lo que hay es cabreo. Cabreo y enfado. Porque es que encima la cosa se va poniendo más dura dentro de Guerlain. Es que creo que es el ejemplo de empresa sangrada y sangrante. A y B. De verdad, es que es una ida de cabeza de nivel máximo. Y aquí nadie dice nada porque de otras cosas no podemos decir nada. Sí, nos podemos quejar, pero ¿dónde elevas tu queja? Sí, vale, voy a mandar un correo electrónico, me voy a poner en contacto con Guerlain. ¿Os pensáis que nos van a hacer caso? Chavos, es que ni flores. No, es que esta circunstancia se dio en un momento económico que no sé qué, bla, 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 que ya sabemos. La inflación, los impuestos, el transporte, bla, 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 bla. Estuvimos encerrados, bla, 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 ¿vale? ¿Me entendéis? Ya sé que me entendéis perfectamente, porque aquí no hay tontos. No los hay. Puede que llegue alguien de rebote. Hola, bienvenido, bienvenida. Pero hay que ponerse en situación, y la situación es que por lo menos en este canal, y mira que he estado a punto de comprarme la Abbey Rouge porque me gusta mucho. Pero haciendo así un acto de constricción de pensamiento, reflexión, he dicho no. No quiero gastarme esta pasta. Prefiero gastármelo en otras cosas. Pero en eso no. No. Lo siento, creo que aquí esto es una empresa y hay que buscar la inversión adecuada. Hombre, por favor, es que me parece un soberano disparate. Es un soberano disparate todo lo que está pasando con Guerlain. Y además que también, queramos o no queramos, se nota que las calidades, la forma de hacer está como más dejada. No para las élites, porque ellos son los que tienen los oros, los platinos, los diamantes y las perlas en las botellas. Pero cuando te pones a analizar realmente qué es lo que tienes con Guerlain y qué es lo que están sacando, de una forma fría y dejando aparte la emoción de que te encantan, porque mira que a mí me gusta Abbey Rouge y Samsara que me pirran,
Pues ahí es donde tenemos el problema. Dices, aquí ocurre algo y no es bueno. Con respecto a las calidades y el aroma, porque además también se percibe de una forma diferente. El tema lo tengo, por ejemplo, con Samsara, porque yo la botella que tengo todavía, gracias a Dios mediante, es la botella, entre comillas, porque no es la original, sino es la segunda versión de la botella que sacaron hace un montonazo de años. Es la segunda. Estamos ya, no sé si estaremos ya en la tercera, estamos en la tercera generación, que son las cilíndricas. Pero la original de Samsara, que es la que yo tengo, bueno, es la segunda generación, esta es la tercera, que son las cilíndricas. Ya se nota ahí algo que el aroma no está igual. Ya se nota que el aroma no está igual. Vamos a ver, sí que tienes la genética y se huele perfectamente. Quien huele a Samsara, huele a Samsara. Y quien quiere oler a Shalimar, huele a Shalimar. Pero se nota ahí algo ya que dices, ay Dios mío de mi vida. Hay ligeras diferencias. Esto lo va a notar siempre la persona que lo ha estado consumiendo por años. Quien no la ha consumido por años y la consume ahora y la descubre ahora, perfecto, porque no ha conocido lo anterior, no tiene referencias ninguna. El problema viene con los viejos viejunos como yo, o viejas viejunas, como la otra, como la Mari Carmen, que dicen, ay, está muy bien, pero es que parece que hay algo diferente. También puede ser que, a nivel psicológico, el ver la botella nos haga pensar que, oh, fíjate tú, qué bien pensado que soy. Nos haga pensar que ahí lo que tenemos está exactamente igual, pero es la botella lo que ha cambiado. Bueno. Y si no es lo mismo... Mirad, las reformulaciones se producen siempre. Cada vez que hay un batch code nuevo, siempre por la propia estrategia de mercado de la empresa, van haciendo ajustes y van viendo hasta dónde la gente se les queja. Si reciben el feedback positivo, siguen con esa misma formulación y no la mueven. Hasta la próxima que tengan que mover y hacer para seguir viendo hasta dónde puede llegar la gente. En el momento que las ventas les caen, vuelven a retomar la formulación anterior. Y van así. Es como dar pequeños pasitos, aunque luego te suponga ir un pasito para atrás, porque ese pasito para atrás te garantiza luego que el paso que vayas a dar adelante no sea detectable. Porque ya sacaste anteriormente algo que ya estaba ligeramente cambiado. Con lo cual al final siempre hay modificaciones. Un paso para atrás, uno para adelante, o dos para adelante, uno para atrás. Al final te sales con la tuya y vas modificando la formulación. A no ser que, claro que sí, tengamos una normativa que te diga no puede llevar esto y hay que quitarlo y entonces tengas que buscar un sustituto que a verlos, haylos, de todo. Más caros, más baratos, pero los hay. Pero lejos de todo eso, que son muchas cosas lo que puede pasar ahí, lo que es menester es que les siga yendo bien y que sigan vendiendo muchas botellas exclusivas, porque lo que yo pueda ver yo me acuerdo que antes, cuando empecé hace ya 12, 13 años en todo esto, me llegaba un montonazo de comentarios de Guerlain. Haz esta de Guerlain, haz la otra de Guerlain, tanto por la parte masculina como por la parte femenina. Pero es que últimamente no me está entrando nada, no hay comentarios al respecto de Guerlain. Es como si la empresa ya se hubiese separado de toda la realidad, ahora estuviese en un universo paralelo. ¿Y qué tenemos al final? Pues ni tan siquiera yo lo sé, porque es que yo creo que además Arnaud ni lo sabe, ni ellos. Porque hasta el punto de encontrarte a Guerlain haciendo perfumería para otras empresas y haciendo desarrollos para otras empresas, dices, aquí está pasando algo. Porque yo creo que además hasta ellos tienen que estar aburridísimos del tema. Pero como no tienen la capacidad artístico-creativa para estar haciendo cosas como a ellos seguramente les gustaría, pues tienen que estar sacando pues todas estas cosas, todas estas mandangas, como decimos por aquí. No sé. El caso es que tenía ganas de hablarlo porque lo que me ha llevado a hablar de esto ha sido precisamente la botella rollo acualegoría barroquísima que se produce ahora, que además no me acuerdo ya ni del nombre ni pienso decirlo, porque no merece la pena tampoco. Ultra mega cara, ¿para qué?
¿Para qué? Pues, hombre, si me ve algún jeque, alguna jaquesa o alguien que tenga pozos de petróleo, minas de diamantes como Elon Musk, pues entonces a lo mejor sí. Pero como no va a darse el caso, pues francamente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Encima, ya dicho lo dicho, yo no me llevo un céntimo de nada ni de nadie. Ojalá, pero yo soy un youtuber pringao y como buen youtuber pringao tengo lo que tengo, que es nada. A vosotros, eso sí, aquí, en mi corazón, en mi sala, más bonito que todas las cosas. Pero, por otra cosa, no. En fin, señores míos, señoras mías, seguiremos viendo super mega botellones, no os quepa la menor de las dudas. La línea más cara de Guerlain seguirá sacando perfumes también. Y así nos va. Me gustaría que sacaran ya de una punta a vez algún perfume nuevo por completo, uno nuevo, un aire fresco, una botella, una línea nueva, algo, pero no. Estamos acomodados y están acomodadas todas las firmas realmente. De vez en cuando nos van haciendo regalitos, alguna que otra, pero el sector es que está aburridísimo. Esta mañana me he levantado, día 1, vuelvo a repetir, he estado mirando todo lo que ha salido nuevo y es que no ha salido nada. O sea, lo que sale nuevo es todo perfumería nicho. Bueno, pero ya Guerlain no es que sea nicho ya, Guerlain es otro nivel. Ya Guerlain, ya es que no se le puede ni toser. Guerlain te mira desde arriba de los cielos hacia abajo como si fuese Dios. Bueno, más bien el señor Arnaud, ¿qué le vamos a hacer? En fin, que sé que ha habido gente que no les ha hecho ni gracia a este vídeo, este podcast, y ya sé que me van a poner un insulto y un dislike. Así que pa'l pozo con la niña de The Ring. Y ya también, sí, lo sé, gracias a Dios mediante, hay gente que le gusta mi rollo, mi feeling, ahí está, mis podcasts, y que también me van a premiar con un like que es gratis, una suscripción que es gratis y la activación de la campanita que también es gratis para recibir las notificaciones cada vez que el Orgar hace algo. Y lo publica, claro, por supuesto, porque si lo hago y no lo publico no os enteráis, ni me entero yo tampoco. Bueno, yo sí que lo hago. También debéis de saber, que ya sé que lo sabéis, que están los miembros del canal y los Patreon, que vais a ayudar un montonazo a la progresión del canal, pues para ir mejorando, pero vamos, a tope. Y está también La alquimia del perfume, mi libro, disponible en multitud de sitios, empezando por el Amazon, el Corte Inglés, la Casa del Libro, cualquier librería de barrio, lo cogéis, lo encargáis y catapum chimpum. La alquimia del perfume, Javier Orgaz, ahí. Y también en América, de norte a sur y de este a oeste. En fin, pichurrines y pichurrinas, que me voy con la música a otra parte. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos pues posiblemente mañana, que estoy seguro que sí, porque mañana es miércoles y voy a hacer un directo. ¡Mua! Más bonito que todas las cosas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.